¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo documental sobre preservación de plantas carnívoras. Como ustedes habían observado en el primer video, habíamos monitoreado unos hábitats de pingüículas en México, de Moranensis neovolcánica y de Moranensis variedad moranensis, a su vez también de pingüículas acuminata. Quiero darles el aviso de que el hábitat de la pingüícula acuminata que ustedes habían conocido ha desaparecido. Fue totalmente erradicado por la mano del hombre, por negligencia. Los habitantes de ese lugar y las autoridades del municipio decidieron hacer un nuevo canal, abrir 2 metros de profundidad el monte, para mover el canal y ponerle concreto. Al robar 2 metros de profundidad del hábitat de la pingüícula acuminata, la extinguieron. Con ello no se extinguió la especie, solo la población. Como a ustedes se les había mostrado, era una pingüícula acuminata compacta, con una roseta de invierno rojo-negro. Afortunadamente la tenemos en cultivo, afortunadamente la podemos preservar. ¿Cuál es la ventaja de poder haber colectado una planta, un par de ejemplares de esta genética? Es que bueno, sí, se extrajeron planta del hábitat natural, sabiendo que ya está pronto a desaparecer por actividad humana. Bueno, si nosotros tenemos 2 pingüículas genéticamente separadas, cuando estas dos lleguen a florecer siendo adultas y sincronicen su floración, podremos polinizar. Al haber polinización habrá semillas, al haber semillas habrá mayor cantidad de plantas que volverán a crecer y nuevamente comenzaremos con el proceso de polinización cuando estas sean adultas, de germinación, y así incrementará, por lo menos en cultivo, estas poblaciones. Se monitorearon la zona en un radio de 40 kilómetros alrededor y se encontraron aproximadamente solo 10 plantas de pingüícula acuminata, por lo cual la localidad de la población presumimos que va a desaparecer. Las otras pingüículas acuminatas que encontramos no tienen roseta de invierno negro, rojo-negro, ni tampoco tienen la misma floración. Obviamente no es la misma localidad. Muchos verán mal que se puedan colectar plantas carnívoras en México por parte de un mexicano y que las esté preservando. Bueno, la generación espontánea no existe, debe de haber una reproducción sexual o asexual. A partir de un espécimen, un par de especímenes que se traen de campo, los comienzas a reproducir adecuadamente, con el debido manejo. Eso va a hacer que le salves la vida a 5,000, 50,000, a la capacidad que tú tengas de reproducción o propagación de esa población. Digamos que si tú encuentras, como les voy a mostrar más adelante, Pingüícula moranensis alba, había un paquete de semillas, se colectó, y si resultan ser albas y las podemos propagar o reproducir sexualmente, ya no es necesario ir a ese hábitat natural para robar cientos de pingüículas moranensis albas. Bueno, a partir de las semillas que se colectaron, podemos nosotros preservar la localidad, no robar más planta de la que ya existe, sino comenzar a preservar con el debido manejo ese tipo de localidades, ese tipo de genética. Es una pingüícula moranensis neovolcánica alba, blanca, una de las plantas más difíciles de ver en hábitat natural. Si logramos conservar a través de su germinación esas pingüículas, vamos a tener generaciones y generaciones y generaciones tras generación de pingüícula moranensis neovolcánica alba. Ya no voy a tener, ni nadie va a tener que ir a un hábitat natural a estar saqueando plantas para ponerlas en venta. Responsablemente, a partir de unos pocos ejemplares que se puedan colectar, se puede salvar la vida a muchos más. Es el ejemplo de las cactáceas. Si nosotros tenemos una población cercana, no sé, de Pherocactus latispinus, un cactus muy común, colectamos unas semillas, las germinamos, las hacemos crecer, sigue floreando, vamos a tener tarde que temprano una inmensa cantidad de semillas que a su vez van a ir generando más y más y más cantidad y más cantidad y más cantidad y más cantidad con el debido manejo. Es una desgracia que este tipo de plantas no se puedan poner en UMA, me refiero a las pingüículas, a las plantas carnívoras mexicanas, porque no hay un debido control, no hay una debida investigación si realmente están amenazadas o no. Las poblaciones pueden estar muy aisladas, pueden estarse diezmando en este mismo momento. Les vamos a presentar qué es lo que pasó con el hábitat natural de la pingüícula acuminata. Por desgracia, desapareció. Por fortuna, tenemos un par de especímenes de esa pingüícula acuminata. Esta tiene ya 2 años, 6 meses, 2 años y medio desde que se
encontró esta población, se puso a reproducción. Son dos plantas, lo suficiente para generar más semilla, más polinización. Estas plantas están a manos de la señorita Gaby Ruiz Donis, el caballero y nuestros compañeros Arcángel Valdés Valencia, Luis Fernando López Bulcio, Alberto Sánchez Gamboa, Iván Gómez Mayén y el señor Juan Pedro Morales, conocido como Tlaca, y su servidor Jonathan Emanuel Fraga Hernández. Con la poca planta que se tiene de esta población, podemos salvarla, ya no devolverla al hábitat natural, pero sí tenerla en cultivo y conocer visualmente cuáles son las diferencias genéticas con otras pingüículas acuminatas que otros compañeros aficionados a las plantas carnívoras, coleccionistas, investigadores, etcétera, cultivadores en general, tienen en sus manos, tienen en su posesión, porque no es la única pingüícula acuminata que existe, pero es la que nosotros les presentamos como caso. Las pingüículas tienen gran concentración en México. Hay especies endémicas de México, como es el SBTI, como es Macrofila, Medusina, Moctezumae. Tenemos gran cantidad de especies en México. No sé a ciencia cierta cuántas especies existan ni cuántas poblaciones tampoco existen. Lo que sí cabe señalar es que la especie más común que se ha encontrado en México es Pinguicula moranensis, que está distribuida básicamente en toda la República, llegando básicamente hasta Guatemala, un país dividido de lo que alguna vez también fue parte de un estado de la República Mexicana. La compartimos en la frontera con ellos. Obviamente cada población, al igual que ustedes lo vieron con las utricularias lívidas en el primer documental, son totalmente diferentes. Las pingüículas tienen la cualidad de tener una hoja llena de tricomas, es decir, vellos similares a las dróseras, que igual tienen mucílago, es decir, líquido en punta de ellas, igual que en las dróseras. Pegostioso, es pegajoso, es adherente para la presa. En el momento que una presa llega a caer en una hoja de pingüículas, los tricomas lo agarran, queda pegado en ellos, se sueltan enzimas digestivas. Incluso se ha registrado que las hojas de las pequeñas pingüículas llegan a curvarse hacia adentro para hacer una cuchara, digamos, en la hoja y poder digerir mejor a sus presas. A partir de un par de plantas A y B que podemos nosotros tener en cultivo, la A es de diferente genética que la B. Si son del mismo lugar, como es el caso de estas, podemos polinizar A contra B y tener semillas. A partir de una roseta de invierno se pueden obtener alrededor de 50 a 70 plantas de la genética A y de la genética B. Así ya no solamente estamos polinizando una contra otra, sino 70 plantas de la genética A contra 70 plantas de la genética B. Así incrementamos el margen genético y la disponibilidad de semillas para, consecuentemente, con cada una que germine y que tiene diferencia genética, estar polinizando. Polinizando y esquejando, sin selección alguna, azarosamente, para que también nosotros comencemos a preservar hasta especies simples, que esto es un pequeño ejemplo nada más de lo que tenemos a nuestra disposición: Pinguicula moranensis, neovolcánica y Pinguicula acuminata de roseta de invierno rojo-negro. Esta es la esperanza del bosque. En cuanto a las pingüículas que refieren de la especie acuminata, esta es la pequeña gloria que nosotros nos encontramos. Miren, aquí hay una pequeña planta, aquí está la flor y acá hay otra. Vamos a ponerle zoom para podernos acercar bien.
No se distingue muy bien la flor. Vamos a quitarle un poco de zoom. Pero esta es la esperanza del bosque. Aún quedan algunas poblaciones de Pinguiculas acuminata. Solo que ese es otro color. Vaya. Es un color distinto y una forma distinta de flor, pero iguales son Pinguiculas acuminata. A no tanta distancia, estamos hablando de unos casi 2 kilómetros, calculo, de distancia a donde estaban las poblaciones que fueron destruidas. Estas se encuentran en el cerro de enfrente a espaldas, es decir, caminamos hacia enfrente, cruzamos ese cerro y estando frente del otro cerro, encontramos esta población, pero sí es muy diferente, señores. Aquí ya tuvimos una polinización de esta acuminata y la flor ya se está marchitando. Y aquí tenemos otra Pinguicula acuminata, pero con mejor floración. Incluso se llega a distinguir levemente la roseta. Si puedo subir más y tomar un mejor video, se los mostraré. Aquí está nuestra flor de Pinguicula acuminata. Distínganla. Es bastante hermosa. ¿Lo ven? Qué hermoso color. Es un color lila, rosa, azulado. Todo esto representa peligro, señores. Porque vean dónde estamos parados. Es una gran aventura el poder encontrar plantas carnívoras en su hábitat natural. Pero sí es peligroso. Pero no le quita la emoción de ser peligroso y hermoso tener tanta variedad en un solo bosque de pingüículas. Aquí está la roseta en la parte de abajo, pero muy profunda, no se alcanza a ver en el video, pero bueno, es una roseta verde, no es de la misma población de las que habíamos encontrado, pero disfruten, hay mucha variedad genética de una sola especie. Entonces aquí está la Pinguicula acuminata, otra población, pero esa está a salvo todavía. Aquí no hay nada de gente. Aquí tenemos otra población de pingüículas de la especie moranensis, pero sí son muy diferentes a las rosetas de invierno y las floraciones que se encuentran a unos 20 kilómetros de esta zona. Quiero que vean nuestra hermosa flor, apenas abriendo, dejando de invernar. Parece que son moranensis neovolcánicas. Están aún invernando, pero comienza la floración. No es la única, hay algunas pocas, pero comienzan a despertar. Aquí se encuentra otra, que también es moranensis. Y pocas especies, pocas plantas más bien, pocos especímenes. En esta pared, de este lado del bosque, vaya, en nuestro segundo día de campamento de plantas carnívoras nos encontramos con floración. Con una floración. ¡Ay, miren esta roseta de invierno! ¡Qué color tan hermoso tiene! Es a lo que me refiero. Hay poblaciones que tienen unas coloraciones muy hermosas. Esta es coloración púrpura. La vamos a estar monitoreando. Miren, aquí hay una roseta y aquí están todas ahí están las hojas secas y ahí está la carnívora. Esta es una moranensis también, pero cómo hay diferencia poblacional de rosetas. Me encanta ver que sí hay coloraciones muy intensas de pingüículas. Moranensis también. Es algo habitual en este bosque que las rosetas oscurezcan. Puede ser por la orientación del sol, puede ser por diversos factores, pero bueno, les mostraré después en cultivo que también las pingüículas acuminata se tornan de ese color característico oscuro. Este es un color morado. Sería como morado moranensis, por así decirlo. Y me agrada encontrar nuevas poblaciones,
porque la verdad vale la pena estarlas monitoreando porque tarde que temprano desaparecen. Vamos a respetar las floraciones, vamos a respetar esta temporada para que cuando volvamos en la época de lluvias nosotros observemos cuánta pingüícula ha despertado, sobre todo a la pared que hemos recorrido. Actualmente son las 4 de la tarde, comenzamos el recorrido a las 5 de la mañana, 4:30. Estoy acampando solo y regresaré no sé cómo. Pero para todos los que notaron que me desaparecí en Facebook, en las redes sociales, pues miren lo que estoy haciendo. Buscando las pingüículas. Que tengan hermosa tarde. Qué contundente es encontrar en un mismo lugar lo que es una moranensis totalmente blanca, alba. Bueno, no en su totalidad, sino con los pétalos blancos. Por suerte con una cápsula de semilla arriba, pero junto a otra moranensis que no es alba. No es la única moranensis alba que hemos encontrado aquí, es la cuarta que encontramos. Pero vean qué contundentes son los cambios de una población alba a una población normal. No podemos determinar cuáles de las plantas que están creciendo aquí son alba y cuáles no. Pero ambas conviven juntas. Ambas en armonía se encuentran pues una al lado de la otra. Incluso pueden hacerse polinizaciones con la misma porque una está al lado de la otra, solamente que pues a las poblaciones o las plantas que son alba se mantienen alba por alguna manera, por alguna razón. El polinizador prefiere polinizar blancas con blancas y moradas con moradas porque no he visto algo que contundentemente sea la hibridación natural de moranensis neovolcánica alba con la normal. No existe. Aquí vemos pues, más pingüículas en esta pared. Aquí tenemos la pingüícula normal y como les reitero, la hermosa pingüícula alba. Qué importante es la variedad mexicana y conocer cada población y estar explorando nuestro hermoso Valle de México, nuestra hermosa República Mexicana, porque miren qué bellezas encontramos, cosas que no se encuentran en cultivo, o muy difícilmente se encuentran en cultivo. Qué preciosa planta tenemos aquí. He aquí una población de pingüícula oblongiloba en floración y numerosa, muy abundante fructificación. A diferencia de lo que es moranensis, esta prefiere crecer no tanto sobre las paredes verticales, sino en paredes que están totalmente en bajada. No en barranca, no son plantas de barranca, no son muy numerosas. Las pequeñas poblaciones que podemos encontrar floreando, vaya, van dejando poco a poco su descendencia. No sé cuánto tiempo es lo que viven estas plantas, pero pueden ver aquí a las más jóvenes de la colonia, a un lado de lo que podemos decir que son las pubertas. La fructificación de esta colonia en particular es rosa, es el fruto rosa, globoso. Pingüícula oblongiloba es más escasa que Pingüícula moranensis, que creo que es la más común del país. Tiene las rosetas de invierno aproximadamente de unos 8 centímetros y de casi 5 centímetros la flor. Una flor bastante con semejanza a lo que es la Pingüícula Moctezumae. Vaya, hay que hacer señalamiento que como son del mismo género, se encuentran en el país, pues bastantes similitudes vamos a encontrar entre una y otra. Aquí encontramos 3 flores en muy buen estado, las cuales les comparto por este video. Espero puedan ustedes ver la diferencia poblacional entre cada una, ya que México es el país donde más abundan las pingüículas y tenemos muy
muy mal en conciencia la distribución de estas plantas. No sabemos en dónde se encuentran, si están en riesgo de desaparecer o si, vaya, son alguna plaga, por así decirlo. No tenemos realmente una información certera sobre las especies, pero vean qué hermosa flor tenemos, qué hermosa genética, qué hermoso fenotipo de Pinguicula oblongiloba frente de ustedes. Para ver rotundamente la diferencia entre Pinguicula moranensis, variedad moranensis, y lo que es la Pinguicula oblongiloba, lo mejor es verlas las dos juntas, ¿no? Ya que pueden coexistir las dos especies juntas, eso no nos priva de nada. Aunque aquí solamente hayamos encontrado una sola Pinguicula oblongiloba, vaya, podemos encontrar tal vez más colonias similares en este lugar. Aquí está la Pinguicula oblongiloba, aquí está la moranensis, variedad moranensis, y vamos a ver la colonia que se encuentra aquí abajo, si existe también ambas. No, aquí solamente observamos moranensis, variedad moranensis. Ah, no, miren, miento, también aquí hay una Pinguicula oblongiloba viviendo con los moranensis. Y una población sin florecer de una orquídea llamada Veletia purpurea. La visitaré en el mes de septiembre para mostrarles sus hermosas y gigantescas flores. Entonces aquí tenemos nuestra población de lo que es la Pinguicula moranensis, variedad moranensis, y lo que es la Pinguicula oblongiloba. Pero no puedo determinar a ciencia cierta si existe algún híbrido natural, porque sería muy difícil de saber. Aquí está Pinguicula oblongiloba. En el mismo caso de la pared que está acá arriba, solamente hay una sola población, una sola planta floreando, vaya, dentro de la población. Las dos pueden habitar juntamente, sin ningún problema, en el bosque de pinos y encinos. Lo que ven aquí es la genética A de Pinguicula moranensis, variedad neovolcánica del centro del Estado de México. Solo es necesario colectar dos plantas para tener más amplio el margen de polinización cruzada. Todas estas son de una sola roseta de invierno. Si nosotros las tuviéramos totalmente parejo en el momento que se sincronizasen en su floración, no podríamos reproducirlas con polinización cruzada de una a otra porque todas tienen la misma genética. Por el contrario, si nosotros, toda esta charola que se encuentra aquí, que es la genética B, la podemos sincronizar con la genética A, digamos, esas tres plantas que florecen, que hubieran floreado al mismo tiempo de la genética B, polinizarlas con la genética A, como son dos genéticas diferentes, se pueden polinizar cruzadamente. En ese momento sí sería posible sacar semillas viables con diferencia genética, bastante saludables, y ya no estamos polinizando solamente una sola A con una sola B, sino estamos, como les había mencionado, 70, por ser un ejemplo, 70A con 70B, tenemos 70 cápsulas de semilla de la misma polinización. Tenemos mucha viabilidad genética porque aunque sea la misma planta, son diferente formación de polen en diferentes circunstancias, en diferente tejido, aún siendo la misma genética la A y aún siendo la misma genética la B. Me refiero a todas las A y todas las B contra todas las A y viceversa, A contra B y A contra A, tendríamos mucha variabilidad genética, mucha cantidad de semilla. Cuando ellas germinen, cada semilla genéticamente es diferente. Así nosotros nos garantizamos
que va a haber mayor probabilidad, mayor expansión de semillas al poder esquejar una roseta de invierno y tenerla toda agrupada. Como la ven aquí, toda esta es una sola genética y toda esta charola es una sola genética. Es la genética A, la de aquí arriba, y la genética B. Si nosotros la tenemos bien separada y sincronizamos la flor, en posiblemente 3 años tendremos miles y miles y miles y miles de pingüículas de esta misma localidad del centro del Estado de México. Nosotros la conocemos bien, pero he decidido más bien conservarla porque la población está muy amenazada y es importante conservarla aún siendo una especie muy simple. Aquí observamos una pingüícula moranensis variedad neovolcánica llena de colémbolos, lo que ha sido su alimento. Lo que ustedes están observando, lo que están viendo en su televisión, en su pantalla, es lo que les había mencionado de separar la genética A de la genética B. Bueno, esta es la genética A de Pinguicula oblongiloba. A partir de un solo espécimen que se pueda colectar de una sola roseta, nosotros podemos tener por separados una sola genética con bastante cantidad de probabilidad de floración con la genética B. Una vez estando separadas y que las dos se puedan sincronizar, se puede polinizar y comenzar nuevamente con ese ciclo de germinación. Cada semilla, como ustedes saben, con su debida separación genética, diferencias genéticas. No es el mismo ADN, como en el caso de esta maceta, que todas paren de la misma roseta de invierno y estas paren de otra roseta de invierno, siendo todas de la misma genética. En el momento que estas maduren y podamos nosotros pasarlas a su maceta y a una charola, las tendremos separadas como genética A y genética B. Y así esta especie nosotros la podremos también conservar, pero es un proceso que nos puede llevar de 3 a 4 años. Así que ustedes verán el resultado de la polinización cruzada de nuestros especímenes de Pinguicula moranensis acuminata oblongiloba. Lo verán en un video futuro, pero son pasos que ustedes tienen que seguir, que tienen que darle seguimiento, aunque sea visualmente, por medio de estos videos. Pero es una breve explicación para que no queden dudas de la separación de cada genética. Se esqueja en un solo lugar cada roseta de invierno con genética separada, la A y la B. ¿Qué tal, compañeros? En este viaje también hemos encontrado Utricularia giba, pero no es acuática, es totalmente terrestre. Crece con raíces en el sustrato, al parecer, no es flotante. No sé qué más describirlo, no conozco sobre Utricularias gibas terrestres, pero siempre las he buscado, quiero que ustedes lo vean por sí mismos. Compañero Arcángel, ¿ve la flor? Acércate bien. Es una flor muy diferente a cualquier utricularia que hayamos visto en cultivo. Qué hermoso. Es la utricularia. Vean qué tamaño. Aquí está el nectario. Es una giba gigantesca. Es una flor bastante bonita y es la única que está en todo el campo. Vamos a cultivarla para ver qué es y cómo se desarrolla. No tengo información sobre ella, pero existe. Esta es la revisión a la colonia que habíamos visitado con el señor Arcángel Valdés Valencia personalmente, y vemos que aún se encuentran floraciones de la misma. Es una colonia bastante esparcida, que conviene y vale bastante la pena mencionar, que tiene una inmensa e increíble variedad genética. Vaya, es numerosa la cantidad de flores que se pueden encontrar aquí, miren, por todos lados.
Eso es algo que ustedes tienen que observar. Aquí encontramos incluso algo muy parecido a lo que fue la lívida de Hidalgo, igual como con esos 3 lóbulos. Aquí hay una diversidad genética bastante interesante. No importa dónde miremos, siempre vamos a encontrar entre los Eriocharis y las pisadas de vaca, incluso sus desechos fecales, hermosas colonias de estas utricularias lívidas que tienen apenas partido el lóbulo inferior. Hermosa colonia, muy numerosa. Hay que tener cuidado de donde nosotros depositamos nuestras huellas para no dañar estas hermosas poblaciones. Es México, hay que conocerlo, hay que explorarlo y hay que estudiarlo. Hacer una comparación del tamaño de estas pequeñas flores de utricularia lívida. Increíble que podamos conocer frente a frente aún plantas carnívoras tan delicadas como son las utricularias lívidas que vemos aquí. A donde caminemos, no importa, no sabemos qué flor poner en el video. Es una cantidad tremenda. Me da gusto conocer lugares donde el agua permite que esos organismos que alimentan a las utricularias vivan y podamos verlo. O sea, no sé describirlo, no tengo palabras. Son muy finas. No alcanzo a percibir alguna coloración dentro, verde, sino totalmente morado, como franjas, parecidas a las que tiene a los lados de Urbán, pero dentro, en color uva, muy pequeñas. Cada lugar tiene su propia diversidad pequeña. Esos son pantanos. Gracias a la gran pureza del agua, a la conservación del bosque en el que se encuentra, podemos encontrar aún estas colonias de utricularias. No sé qué decir. Son hermosas. Lo que no se puede evitar, el ciclo natural. Ni modo, aquí hay gente que vive, que es dueña del territorio, que lo ocupa. Llegan las vacas y se comen las utricularias. Es lo importante también, pues, de conocer los hábitats. Sabemos que van a ser explotados y tener la planta en cultivo antes de que esto suceda me es muy importante, ya que, como podemos ver, el pastoreo es algo que se fomenta mucho en la zona y es justamente aquí donde están nuestras vacas, que podemos ver los vestigios de nuestras utricularias lívidas aquí mismo, donde las vacas pastan. Vemos nuestras hermosas utricularias, véanlo, ambas conviviendo juntas. Hay que tener una planta en cultivo antes de que todo desaparezca. Eso es lo que le platicaba, mire, son las de acá. Esas son las plantas carnívoras que hasta las vacas se comen. ¿Qué tal? Aquí les muestro la diferencia fenotípica física, es decir, de dos poblaciones de utricularia jiba. La que tenemos aquí, la que estoy apuntando, es la utricularia jiba más común en México, la que seguramente se compró
alguna vez de una tienda en internet que vende plantas carnívoras y la mandó a México. Se ha cultivado con éxito y se ha esparcido en toda la República y ha salido incluso en intercambios internacionales. De este lado tengo la utricularia que nosotros habíamos encontrado, el señor Arcángel Valdés Valencia y su servidor, al norte del Estado de México, las colindancias con Querétaro, de forma emergida, digamos terrestre por decirlo vulgarmente. Esta planta crece principalmente en un zigzag, lo vamos a notar en el momento que la pongamos en agua y ustedes vean cuáles son realmente las diferencias que tienen. Ahorita, como las hemos sacado del medio acuático, no se ve directamente la diferencia fenotípica física. Esta principalmente crece, la roseta tiene una forma de roseta, es decir, que las hojas disponen en manera circular alrededor del tallo. Esta crece en manera zigzag. La cantidad de trampas es similar, no tienen diferencias en realidad sobre cultivo, es una diferencia física. Esta es una utricularia jiva que comúnmente, como ustedes la han visto, tiene puntuaciones cafés rojizas en la flor. Esta es totalmente amarilla con un respaldo blanco. Si nosotros las colocamos en agua, vamos a ver principalmente su diferencia física. Esta es totalmente lineal y la que habíamos encontrado el señor Arcángel Valdés Valencia y su servidor, una tendencia a crecer onduladamente. Tiene esa forma característica de zigzag que la diferencia físicamente de lo que es la utricularia jiva que se cultiva a menudo, la utricularia jiva más común de nuestro país. Si ustedes observan el video donde estaba en campo, van a observar que esta era una utricularia jiva que se encontraba emergida, que estaba viviendo principalmente terrestre. Ya la tenemos nosotros emergida y vaya, la forma de crecimiento es más similar a la de este tipo de utricularia a la que nosotros colectamos en realidad. La diferencia en su cultivo emergido es que solamente crecen entre 4 o 5 centímetros emergidamente y las guías, vaya, los estolones acuáticamente pueden llenar cualquier superficie que nosotros le dispongamos para que habiten. Es muy visible el zigzag que estas plantas tienen. Podemos observarlo en esta parte de aquí, cómo crecen formando esa forma geométrica como de pared de panal, mientras que la utricularia jiva más común es totalmente lineal. No tiene gran llamativo ni gran diferencia el cultivo de una utricularia jiva, pero es muy importante comenzar a cultivar en México, aunque sean utricularias jivas, plantas carnívoras acuáticas como estas. Hay que tenerlas a la disposición y hay que tenerlas en un adecuado manejo para que no se pierda la genética y nosotros poderlas preservar, aunque sea la especie más común de acuática en México. No quiero emocionarme mucho, señores, ni a ustedes tampoco, pero lo que les voy a mostrar es increíble. Es una utricularia acuática que la vamos a ver precisamente flotando aquí. A ver si ustedes la pueden ver. La voy a levantar un poco, no quiero sacarla del agua. Tiene muy bonitos estolones y hermosas flores, señores. Tiene el paladar bastante amplio. Y si no me equivoco, creo que he hallado la utricularia perversa. ¿Al video le puedes quitar el audio? Sí, es lo que voy a hacer. Ok. Se va a escuchar todas las pláticas, a nadie le interesa.